Radio Atalaya presenta Punto de Vista, Punto de Vista, Punto de Vista, Punto de Vista. Ahora sí, con el abogado Henry Cucalón. Primero, un saludo, Henry. Estamos aquí, quien habla Andrés Mendoza, con el licenciado Alcides Montilla, el licenciado Julio Ayala y don Ricardo Lesbelto Castellanos, para este panel en el sistema de emisoras Atalaya en Punto de Vista. Queremos, antes que nada, bueno, nos alegramos que se encuentre bien de salud. Lo hemos seguido a través de la asamblea, pero nos alegramos escucharlo y de que esté bien de salud usted y su familia. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Deseo lo mismo para todos ustedes y un abrazo para todos los distinguidos oyentes de Radio Atalaya. Perfecto. Y para entrar en materia, cuando ya tenemos las 8 de la mañana con 37 minutos, 8:37, preguntarle a la Asamblea, sobre esta decisión de la Asamblea Nacional, me imagino que es de una mayoría de la Asamblea Nacional y usted nos podrá contar cómo se dio aquello, ha hecho una resolución condenatoria de lo que tiene que ver con la corrupción en el país y pide que eso no se dé, que eso sea castigado. He leído varios comentarios en las redes sociales y la gente le hace unos comentarios, unos críticos como diciendo empiecen por la misma asamblea y otros como diciendo que, haciendo bromas, como diciendo que cómo es que si los problemas también hay ahí y hay muchos que tienen que solucionarlos. ¿Cómo se dio esa resolución, Henry? Buenos días, otra vez. Muy buenos días. Bueno, enfrentar la corrupción no es algo declarativo, es algo que se practica y debe hacerse desde la sociedad civil, los ciudadanos y todas las esferas del poder, todos los niveles de gobierno. Es obvio que hay asambleístas que están comprometidos con el país y otros que no. En un órgano colectivo, como es la Asamblea Nacional, como todos los congresos del mundo, siempre son sujetos de crítica porque ahí hay carne y hueso. Eso es muy común. Así que lo importante es que no solamente que nosotros seamos un instrumento para enfrentar esta corrupción, uno, a través de la aprobación de leyes, que es parte de nuestras funciones, también en el ejercicio del control político y fiscalización, que no es materia penal, pero sí es de control político. Y adicionalmente, obviamente, casa adentro, también tomando las medidas respectivas con respecto a asambleístas que han violado la ley, que incumplen sus funciones o que están claramente vinculados con hechos bochornosos. Así que las críticas son bienvenidas, yo las entiendo de esa manera. Imagínense lo que puede pasar en 137. Si pasan las familias, y no hay que endosárselo porque nadie es culpa de nadie, ser familiar de nadie, ahora imagínense en un ágora donde hay 137 almas, ¿no? Correcto. Yo recuerdo durante este periodo legislativo, que ya cumple 3 años, que usted llevó adelante casos emblemáticos de juicios políticos, es decir, de fiscalización. Por ejemplo, el del excontralor Carlos Poli, y de asambleístas que dejaron de ser luego también en sus funciones. Por ejemplo, me parece que también el del caso del expresidente de la Asamblea, de José Serrano, ¿no? En donde sus intervenciones fueron muy claras. Sin embargo, en las últimas semanas ya no hablamos de ese tipo de corrupción de altos cargos, de altos funcionarios, que es muy condenable y que es execrable y debe ser sancionado y no quedar en impunidad, sino que hablamos de casos realmente como se dice, son de miseria humana, ¿no? En lo que tiene que ver a compras y sobreprecios en plena época en que se juega con la vida de la gente, ¿no? Entonces, como que eso molesta todavía más a Henry, ¿no le parece? Bueno, ya que usted ha citado mi actuación personal, procedo también a explicar el porqué. En mi caso, yo he sido
ponente, interpelante y participante en todos los procesos de enjuiciamiento político de este periodo legislativo. En todos, sin excepción alguna. En algunos casos interpelante, como los que usted ha citado, y le sumo el del fiscal Carlos Vaca, donde tuvimos una votación histórica de 129 votos a favor, también el del cura Falseta Tuárez, que logramos su destitución. También ambos casos, así es. Le puedo citar varias. Y ahorita estamos sumando todos los esfuerzos y las convergencias democráticas necesarias para llevarlo a juicio político al ministro mentiroso, cachiporrero de los tenedores de los bonos de la deuda externa ecuatoriana, como es el señor Richard Martínez. Esa es la próxima misión que tiene la Asamblea Nacional, donde nosotros, el Partido Social Cristiano, Mayra Guerrero, quien le habla, y otros legisladores más, vamos a tener una posición clara contra este señor que le mintió al país. Ese es su incumplimiento de funciones. No es pagar por pagar la deuda, porque eso no es una ilicitud, sino poderle mentido a los ecuatorianos, hacer que no haber pagado intereses cuando sí los pagó. Y todos los días salen más noticias al respecto, sin perjuicio que el juicio que estamos planteando, aparte de ese malhadado tema, incluye el recorte inconstitucional en materia educativa, incluye también la retención indebida e ilegal de fondos que no le pertenecen, que le pertenecen a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, universidades del país, como son la del IVA, el tema de la no asignación de las rentas constitucionales y legales que le pertenecen a los GAT, entre otros. Y tercero, usted hace una reflexión. Yo comprendo la legítima indignación ciudadana, me sumo a ella. Debemos tener claro algo. El Parlamento aquí y en todas partes del mundo verifica el control político. No es pesquisa, no es fiscalía, que de una responsabilidad política se puede derivar una responsabilidad penal. Puede ser, no es necesariamente sine qua non, por así decir, no es en consecuencia per se necesariamente, a veces sí y no necesariamente. Así que los casos de corrupción en el ámbito penal, sí, por eso que todos los años estamos atrás de eso, denunciando y protestando, son en otro ámbito. Y insisto, me sumo a ello y no me sorprende, lo he dicho en varias intervenciones. Hace más de un año, la Comisión Nacional Anticorrupción, que pertenecen miembros de la sociedad civil, ya denunció irregularidades en el sector de la salud y no pasó nada. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Mejoró? No, empeoró. El saqueo a costa de la vida ya estaba de fiesta. Lo que pasa, y esto es lamentable decirlo, y no muy políticamente correcto establecerlo, ahorita hay una mayor alerta, porque ahorita todos estamos viviendo la penuria, el dolor ante la tragedia, los fallecimientos por la pandemia del coronavirus. Entonces estamos más alertas. ¿Me explico? Hay una crisis total de desempleo. Más de 100,000 personas han perdido sus fuentes de ingresos en el sector privado. Entonces, ante todo eso, la sociedad, y es correcto, está más pendiente que nunca del latrocinio de que se lleven $1 del Estado, que es $1 del pueblo ecuatoriano. Pero no es tema nuevo, sino que cuando la gente parece ser, está con la barriga llena, así le paseen al pillo al lado, parece ser que no pasaba nada. No digo en todos los casos, pero en algunos casos. Así que esa es una lucha de todos y que se tiene que hacer fortaleciendo la institucionalidad, que cada órgano de poder, Congreso lo que corresponda y Fiscalía lo que le corresponda, den la batalla contra la impunidad. Vamos con inquietudes del licenciado Alcides Montilla y luego el licenciado Julio Ayala Serra. Gracias, ingeniero Mendoza. Saludamos al doctor Henry Cucalón Camacho. Doctor, ayer escuché al exalcalde Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, pedir sanción por la culpabilidad demostrada y también cárcel, por supuesto, pidió, refiriéndose a 3 temas específicos: el allanamiento a los domicilios de gente vinculada con el asambleísta Mendoza y también a las denuncias, que son denuncias que todavía deben de comprobarse, en donde están involucrados el prefecto provincial del Guayas y el alcalde de Quito. Podríamos decir que el exalcalde Nebot está pidiendo sanción
para estas dos autoridades y también para el asambleísta Mendoza? La posición del exalcalde Nebot es bastante clara. El español que él utiliza es bastante castizo, por decirlo menos. Él está en contra de cualquier tipo de irregularidad como estamos nosotros. Se tiene que investigar, se tiene que establecer responsabilidades porque es público y notorio que hay responsabilidades. El desafío que tienen los organismos de control y la fiscalía es establecer de quiénes son con un debido proceso, y lo que la gente quiere es que esto no quede en la impunidad. Entonces yo me sumo también al pedido de él, de que no importa de dónde sean, no importa de qué institución, no importa que sean agnados o cognados, conocidos o no conocidos, se tiene que actuar, se tiene que establecer las responsabilidades y evidentemente se tiene que sancionar. No hace falta ley para eso, hay las normativas pertinentes y se necesita de comprobarse, como parecería que pudiese ser, una actuación ejemplar. Otro asunto, asambleísta. Usted se refería al tema del juicio político que ustedes han pedido al ministro de Finanzas. No conozco si ya a esta hora el CAL ya autorizó ese enjuiciamiento, pero han ocurrido dos hechos que los involucran al ministro. El primero, que se denunció anoche que el gobierno, digas el Ministerio de Finanzas, pagó anticipadamente en abril de este año 2 créditos a 2 bancos internacionales. Pero el gobierno ha dicho que ese pago no fue en abril, sino en noviembre del año pasado. Y otro hecho que lo involucra al ministro también es que ayer la Corte Constitucional sustanció el tema del recorte presupuestario a las universidades y el Ministerio de Finanzas se ratificó en el recorte. En estas circunstancias, ¿cómo queda el ministro frente al juicio político al que ustedes han planteado? Bueno, es claro que el ministro ha defraudado al pueblo ecuatoriano, ha mentido a diestra y siniestra, es un hombre que no tiene credibilidad alguna, y si un puesto debería tenerlo, después del presidente de la República, es el del guardián de los recursos del pueblo ecuatoriano, que es el ministro de Finanzas, y es claro a todas luces que este caso no lo es. Nosotros estamos presentando nuestro propio planteamiento de juicio político, hay varios más, de varios grupos políticos. En algunos temas coinciden, en otros son más amplios. Nosotros tenemos otros incumplimientos que ha tenido el ministro, aparte del tema de la mentira de la deuda externa, aparte de la información. Tantas cerezas encima del pastel, no me sorprendería, hay que seguir investigando al respecto y en algún momento todo va a tornar su cauce. Veo que cierta gente de la Asamblea, poquísima, lo quiere seguir alcahueteando. Nos han puesto algunos reparos en el trámite, de que no se puede hacer bajo aceptación de correo electrónico, que tiene que ser con la firma electrónica, todo para bypasearnos y entorpecer la labor de fiscalización. No importa, igual lo vamos a conseguir, lo estamos presentando en las próximas horas y en los próximos días. Y lo que usted decía del tema de la educación, eso me parece pues ya es infame. Jurídicamente, nunca hubo duda alguna de que ningún gobierno puede recortar el tema de salud y educación. Yo entiendo que el Estado pueda y deba hacer un ajuste. Por supuesto que tiene que ajustarse los cinturones, sin duda alguna. No va a ser que toda la carga de la crisis se la endosen al sector privado y que el Estado no tenga nada. Pero si algo usted no puede tocar, otra cosa es que no tenga la liquidez y tenga que demorarse hasta pagar, pero no recortar, parece, pues no es lo mismo, es la educación y la salud, pues, igual que la seguridad, que es la razón de ser de la existencia del Estado mismo. Y peor en educación, porque el mensaje nefasto y lesivo que da el gobierno es que en una crisis lo que pagan los platos rotos son los que menos tienen, pues, los que tienen que acceder a la educación pública, castigan al conocimiento, castigan a la igualdad de oportunidades, castigan el legítimo afán de superarse de los que menos tienen. Ahí veo que recortaron el plan del bachillerato internacional de los colegios públicos emblemáticos del Ecuador. O sea que ellos no tienen las mismas oportunidades que tienen los que estudian en colegios privados de bachillerato internacional. ¿Qué tipo de lucha es esa? Ese, entre tantos motivos, va a ser una de las causales fundamentales de llevarlo al Congreso de la República a este personaje, siempre presto a atender
a los lobistas que lo pusieron, a los grupos de poder oligárquicos a los cuales él se debe y no al pueblo ecuatoriano. Julio. Henry Cucalón, quería preguntarle una cosa. Usted ha manifestado que el ministro de Finanzas es el cachiporrero de los tenedores de los bonos. Y sin embargo, yo estaba viendo unos comentarios en los cuales en las últimas leyes de emergencia económica que fueron enviadas a la Asamblea, se le da unos poderes extraordinarios al ministro de Finanzas en materia petrolera y minera. ¿Se pasó eso por alto o la mayoría simplemente lo impuso? Por eso nosotros desde el principio manifestamos nuestra oposición al articulado de la Ley de Reforma a las Finanzas Públicas, que no era más que un estatismo remozado de lo anterior que se criticó, sino que con otras caras y con nuevas mañas. Y para que no sigan en los corifeos repitiendo cosas que no saben, nosotros no le apostamos al no por el no. Presentamos un informe de aprobación de la ley con correcciones, un informe de minoría, porque nosotros sí creemos que las finanzas públicas se tienen que reordenar, que no es lo mismo que desmantelar, que es lo que querían hacer ellos en favor del ministro de Finanzas. Así que valga la oportunidad y le agradezco por la pregunta para precisar que nosotros sí queríamos la aprobación de la ley y presentamos un informe. Como lamentablemente no hicieron caso, nos vimos abocados a votar en contra del proyecto original del gobierno, nada más y nada menos que tramitado por el señor Daniel Mendoza, que ahora nadie lo conoce, parece que era el diputado 138, o sea, el de la esquina, que nadie lo conocía, ¿no? Bueno, ese señor fue que tramitó ese informe de ilegitimidad absoluta en la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Valga la anécdota, gracias a la lucha en representación del pueblo que hemos llevado nosotros, se lograron a desactivar algunas otras bombas, como la que pusieron ahí de forma reiterada el gobierno, de que la seguridad social pase a ser dependiente del gobierno central. Imagínense semejante mañosería. Yo me acuerdo que el presidente Moreno, en noviembre del año pasado, cuando intentó hacer lo mismo en la mal llamada ley de crecimiento, después le pidió disculpas al país. Dijo que había sido un error gramatical y de concepción constitucional. Y la retiró y pidió disculpas en un acto castrense, valga la aclaración histórica. Ahora parece que les gustó de nuevo y como es muy propio de este gobierno, hicieron lo contrario. Es decir, aquí dos errores, parece ser que se hace un acierto. Entre otras cosas, como usted señala, le dan facultades exorbitantes al ministro de Finanzas, obvio, y en esta materia parecería que les gustó el sistema anterior. El ministro de Finanzas pasa en materia financiera y presupuestaria a autodeclararse jefe de todas las funciones del Estado, violando todo principio y recalcitrante centralismo del cual nosotros nos opusimos a rajatabla. Abogado Cucalón, una cosa, el presidente de la República en reiteradas oportunidades, cuando habla de la corrupción, dice que es en la Asamblea donde no le aprueban dos leyes anticorrupción fundamentales que él ha enviado. ¿Qué hay al respecto? Mire, esa ha sido una muletilla a lo largo de 3 años de régimen. Como es un gobierno débil, arrinconado por la opinión pública, que no tiene volumen, que no tiene votos, pese a que pasan haciendo cálculos electorales sin votos, que es una nueva forma de jugar a la macateta, en pocas palabras. Tiene que siempre tirarle a otros la culpa de todo, al pasado, al que está al lado, a la Asamblea. Y la Asamblea, que da papaya también, en algunas cosas le ha servido de chuque. Pues yo voy a precisar una vez más este tema. Hablan de la ley de extinción del dominio, que no le hemos tratado, sí le hemos tratado, la que presentó Carlos Vaca. Imagínense qué calidad de ley debe haber sido. Pues, confundía la materia civil con la materia penal. Después hay otro proyecto que ha presentado la señora expresidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, también confundía el ámbito administrativo con el ámbito penal, ya pasó el primer debate, tiene serias falencias de orden constitucional. Nos vamos a una ley anticorrupción, el gobierno la vetó totalmente. Después aprobamos normas anticorrupción en el Código Penal, el presidente la vetó, como es el comiso anticipado de bienes,
incorporó otra figura jurídica y la Corte Constitucional tumbó las dos, valga la aclaración. Hace unos meses presentó otra iniciativa para jueces especializados en materia de corrupción. La estamos tramitando, no es que nos hemos olvidado, que no es exactamente lo mismo. Más allá que le digo, y algunos son profesionales del derecho que nos están escuchando, en materia penal todos los jueces tienen la misma competencia. No porque usted cambie la denominación va a cambiar su atribución o su facultad. Más que no le estén recortando eso que cambiarles el nombre, pero se está analizando. Y hay un último proyecto que se presentó hace meses, de iniciativa del Ejecutivo, recogido por algunos asambleístas, nuevamente por extinción del dominio, que se está tramitando en la Comisión de Participación Ciudadana. Con una precisión, aquí lo que se debe hacer para que exista eficacia es apresurar la ejecución de las sentencias por corrupción y así evitar que las personas que están involucradas en eso puedan traspasar sus bienes. Ese es el verdadero desafío. Yo no digo que no sea necesaria una ley de extinción del dominio, por supuesto, pero la mejor forma de hacerlo es ejecutando la sentencia. Hay algunas teorías, le he escuchado ahí a personeros del gobierno, creo que era este joven, que ahora es ministro de Inclusión Social y antes era secretario anticorrupción, entidad eliminada por la presidencia, porque no sirve para un diablo, de que aquí no se persiguen a las personas, sino que se persiguen las cosas. Bueno, ese es un debate interesante. O esa teoría, usted le quita el bien a alguien, pero el alguien no es culpable, sino que la cosa es culpable, ¿no? Entonces, le quitan los bienes, pero usted no tiene juicio. Usted se imagina en Ecuador qué es lo que significaría, ¿no? O sea, la teoría de al ojo, quito todo, pero usted es inocente. Pero en todo caso, vamos en la línea. ¿Qué es lo que le quiero decir con este pequeño resumen que, sorry, me lo conozco de memoria? Es que el gobierno a otro con ese cuento de buscar chuques y de muletilla hacer que sus propias responsabilidades. Me las conozco de memoria. Es más, ya sé que los próximos días los coriceos que tienen Palacio, los comensales, esos que se pelean los cálculos sin tener votos, ya mismo van a comenzar que es culpa de la Asamblea. O sea, no es culpa de ellos, ni de la Asamblea. Así que ojo con el tema, nosotros hemos actuado responsablemente al criterio en lo que refiere a la Comisión de Justicia. Muchísimas sesiones, de hecho, en 2 minutos comienza de nuevo la sesión porque sesionamos los días viernes también, justamente para tratar estos proyectos legales y el que nos acaba de enviar el Ejecutivo para reformar el COIP en materia de elusión en casos de contratación de emergencia, que en español es el mismo peculado de siempre, porque cuando usted roba en emergencia o roba sin emergencia, igual se llama peculado, en la época de mi tatarabuela. Y también reformas a la ley orgánica del sistema de contratación pública. En 2 minutos comienza la sesión. Okay. Pero el gobierno nunca Henry, se hace nada. Valga la aclaración, ellos son el oficialismo y los peores asambleístas que hay pertenecen a esta bancada, ¿no? Henry, a propósito, aprovechando estos 2 minutos, le preguntamos, como usted ha manifestado y como creo que todos estamos de acuerdo, el tema de la corrupción se debe combatir empezando pues por casa, tiene que combatirse a todo nivel. Y si toca que sean del mismo partido, o si toca que sean del mismo organismo, o si toca que sean de la misma empresa, pues que es responsabilidad de quienes lo hayan realizado. Pero en este caso hay algo que me ha llamado la atención, y yo no creo en coincidencias en política. En los últimos días se allanó por parte de la Policía Nacional y de la Fiscalía la Alcaldía de Quito, y se allanó también por parte de la Fiscalía y de la Policía Nacional la Prefectura del Guayas por los temas de sobreprecios, presuntos sobreprecios y irregularidades en compras que tienen que ver con la emergencia. Cuando ocurrió lo mismo con la ex secretaria o ministra de Riesgo, Alexandra Ocles, no recuerdo yo que haya habido allanamiento al ministerio respectivo, y cuando ocurrió lo mismo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del expresidente de dicha organización, Paul Granda, a donde fueron y allanaron es el Hospital de los Ceibos, nada más. Entonces, pregunto, ¿eso es una coincidencia o cómo lo ve usted? Mire, vamos primero a hablar en lo conceptual. Todo acto comprobable de corrupción debe ser seriamente castigado, no importa de dónde viniere. Si es en los municipios, en las prefecturas, en los gobiernos nacionales,
en las entidades autónomas, en todo tipo. Y para eso la sociedad y los organismos públicos tienen que actuar en la esfera de sus competencias. Eso no hay duda alguna. Aquí no puede haber ni agnados, ni recomendados, ni parientes, ni conglomitones, ni militantes, ni adherentes, ni nada. Así de claro el tema, y hay que dejarlo precisado para que no haya confusión alguna. Que el imperio de la ley siempre prevalezca, que todos seamos iguales ante la ley, por supuesto, y que no haya gente con corona. Y peor en temas de corrupción de siempre. Porque usted sabe que todo lo que ha pasado es el retorno a la democracia, todos han sido pues en emergencia, pues desde las mochilas, desde los planes relámpagos, todos en emergencia, así que no crean que se han inventado el agua tibia. Lo realmente penoso, de Manaví, pues. Lo realmente penoso es que en momentos de muerte y de dolor, inclusive ahí, las garras puedan más que la decencia y el honor. Básicamente eso. Ahora vamos bien, a la parte práctica. Aquí como ahora también todo es penal, y como las redes sociales marcan la agenda del país, ¿no? Bastante raro, no es los planes de desarrollo, no, ya ni siquiera digo la prensa, con los muchísimas virtudes y poquísimos defectos que puede tener. No. La opinión de redes sociales, que es fácilmente manipulable, como usted sabe, ¿no? Debemos tener claro cómo es que se maneja eso y cuáles son las presiones que hay atrás de esas cuestiones. Se debe actuar. Se me hace una serie de casos de cómo se actúa diferente. Todos deberían ser iguales, o todos deberían ser por vía administrativa, porque aquí veo que primero llegan los policías antes que los auditores, caso sui generis, o todos deben ser también materia penal, porque aquí todo es dependiendo de las cuestiones. Lo importante y lo que le interesa al pueblo finalmente es que cualquiera sea la vía, si se logra comprobar, se sancione. Que si se logra comprobar y se sancione, el hecho, la metida de mano, la estafa a los recursos del pueblo, que son los recursos del Estado, no quede en la impunidad. Ya lo demás, los aspirantes a Hoover que tenemos aquí en el Ecuador, esos que quieren utilizar el poder para perseguir, etcétera, ya la gente los tendrá claramente señalados y cuáles son sus estrategias, juegos pirotécnicos, entre otras cosas más, para distraer la atención. Al ciudadano, al hombre de la calle, el hombre de a pie, hombre y mujer de a pie, lo que le interesa es que no importa el color ni el sabor, quien le haya metido la mano pague por aquello. Vamos con las últimas inquietudes, su última inquietud, Alcidito, y luego Julio, para el asambleísta Cucalón, que va a entrar Sí, a por sesión. favor, que ya comenzó la sesión. Sí, rapidito. Allá, va a entrar en Rapidito. sesión, entonces. Alcides, una última inquietud, si nos permite, Henry. Sí, don Henry, el presidente Moreno ha anunciado que quiere cobrar de forma anticipada impuestos a ciudadanos y a empresas. Eso es ilegal, ¿verdad? Pero ¿por qué es injusto e inconveniente? Sin duda alguna, en el estado de emergencia, un presidente de la República tiene la facultad de anticipar impuestos. Entonces, sí, es legal. ¿Cuál es el problema? Porque yo considero que es injusto e inconveniente. Uno, porque es la teoría del picado. Como el pueblo ecuatoriano le rechazó la metida de mano vía impuestos y contribuciones en la mal llamada ley humanitaria, ahora hace lo mismo, pero por otra vía. Pero al mismo tiempo estamos en contravía al sentido común y a lo que pasa en todos los países, que en estos momentos dolorosos de tragedia y de crisis económica es el Estado el que tiene que ayudar, no el Estado que tiene que asfixiar. Porque igual la iliquidez reinante y el sofoco tributario a los ciudadanos sigue siendo el mismo, porque a los ciudadanos, ahora de forma legal, le van a pedir a los que tienen ciertos ingresos y empresas que anticipen lo que tienen que pagar a generarse este año, pagaderos al próximo año. No solamente que le deja un problema al próximo gobierno que entre, sino que se puede prestar inclusive no digo que así es, pero puede ser, a un abuso. Porque si lo calculan de X manera en ingresos que no se tiene, el Estado deberá dar inclusive un crédito tributario a partir del próximo año. La situación es bastante difícil.
Ahorita las empresas están luchando para no despedir gente y le van a quitar la poca liquidez que tienen. Y asimismo, las personas que tienen ingresos de $5,000 adelante, que ya le llegará la etiqueta que tanto le criticamos al correísmo, pero que tanto les gusta a sus sucesores, de que son X personas. Igual van a afectar severamente el consumo. Si afectan el ingreso y el consumo, afectan los medios de pago. Si afectan los medios de pago, afectan a la reactivación. Si afectan la reactivación, el mayor perjudicado será el empleo. Ahorita la gente necesita, con los pocos o muchos recursos que puedan tener todavía, mover el comercio, comprar, vender, adquirir, volver a levantar la maquinaria económica que deben hacer del sector privado, porque el sector público no es esa su misión. La misión del sector público es regular, no estrangular, y dedicarse a la seguridad, a la salud y a la educación. 9 de la mañana con 7 minutos, correcto. Le queremos agradecer al asambleísta Henry Cucalón por acompañarnos en esta programación a través de Punto de Vista en Atalaya. Gracias, asambleísta. Muchísimas gracias a ustedes.